Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Bien, buenas tardes, bienvenidos al Solar. Una vez más, aquí estamos como cada semana, como intentamos hacer cada semana en un episodio, en video. Hoy, como pueden ver, no estamos en el Cristo, no es que haya ocurrido algún problema, nadie nos votó, simplemente esto quedaba más cerca y hay menos sol. El sol del Cristo, es un poco incómodo para grabar, y como todo esto es público, estamos aquí hoy en el Parque Ecológico Montebarreto, el nombre oficial de La Habana. Y nada, aquí parece que está todo más cómodo, no hay menos sol, más tranquilidad. Bueno, en el Cristo también hay tranquilidad, nada, que vamos a grabar aquí a partir de ahora y arrancamos con este episodio. El tema de hoy es, como siempre, algo que yo me encuentro por ahí en las redes, en los debates, o amanezco con el deseo de hablar de eso, o se me ocurre justo cuando me paro delante de la cámara. Hoy vamos a estar hablando sobre algo así como el capitalismo en Cuba. Capitalismo en Cuba últimamente hay un debate, o hace algún tiempo, sobre todo a raíz de las reformas del 2011, hay un debate, algo así como si existiera una corriente, una conspiración restauracionista. El restauracionismo no tiene que ver con restauradores ni con restaurar, sino con restaurar el capitalismo, o sea, una especie de reinstauración o instauración, vamos a quitarle el re, si no adelanto mis conclusiones, del capitalismo en Cuba. Esto obviamente es una consigna política. Sabemos que los malos, en el debate político cubano, a los malos siempre se les va a acusar de ser los restauradores del capitalismo en Cuba. Esos malos pueden ser la disidencia, o sea, para el oficialismo, la oficialidad y personas cercanas, simplemente la oposición cubana, la oposición de derecha, aunque hay oposición de izquierda, la más conocida es la de derecha, esta oposición clásica asociada a la Fundación Cubanoamericana, asociada a Fondos Net. Esa oposición se le intenta poner la etiqueta de procapitalista, pro derecha, más allá de que muchos sí sean abiertamente de derecha. También parte de la izquierda crítica, parte de la oposición de izquierda, que no es lo mismo, acusa al gobierno de ser realmente el que está llevando a cabo esta restauración capitalista. Esto no me queda claro, no lo he visto mucho, pero es una postura que yo he visto en algunos lugares y que también me parece válida. Entonces, lo primero es eso, que la restauración del capitalismo en Cuba es lo malo. Es decir, estamos hablando de una posición, de una actividad que es considerada como la mala. Es decir, al que se le diga que está restaurando el capitalismo en Cuba no es precisamente un salvador, sino es el enemigo. Estamos hablando de una condición negativa. Eso es muy, muy importante, porque puede ser que cree la confusión. ¿Eso es bueno o no? Estamos hablando de una cosa que en el imaginario o en los debates políticos se considera una ofensa. Siempre está el que diga por ahí que rico viene el capitalismo. Bueno, para esa persona también este podcast debe servir espero que sirva para algo. Y ya, sin muela, el tema del capitalismo. Vamos a hablar de restauración, por tanto, lo primero es definir el capitalismo. Yo creo que todo el mundo habla de capitalismo y socialismo, y a veces eso puede ocurrir como, no voy a poner ejemplo, otros discursos, otros ismos que todo el mundo habla de él, y de qué se está hablando exactamente. No quiero decir que la gente no sepa, sino hay que tener bien claro a qué le estamos llamando capitalismo, o por lo menos tener un consenso de a qué se le llama capitalismo, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo. Es una palabra que vamos a utilizar aleatoriamente para describir qué, para referirnos a qué lógica. Entonces es válido, o es necesario, no imprescindible, abordar de qué va el capitalismo. Bueno, desde el punto de vista, digamos, más teórico, no vamos a hacer recuento de todos los que han hablado del capitalismo, ni de todo lo que se ha dicho. Al grano, mi referente principal sobre el capitalismo es esencialmente la obra de Marx, El Capital. No vamos a empezar que si dijo o dejó de decir. Hay una realidad, hay una obra teórica seria que explica la lógica del capitalismo, una obra que es
un referente inevitable. Bueno, lo es tanto que muchas personas no lo leen, incluso hablan de él. Es decir, la demostración de lo importante que es como referencia el Capital es que los que lo leen y los que no lo leen, sobre todo los que no lo leen, son los que más hablan de él, a veces para escudarse en él, a veces para atacarlo, pero es decir, es inevitable cuando hay que referirse a, ya sea para bien o para mal. En esta obra, que además todo investigador serio de la economía, no estamos hablando de Alcester Kaiser, de Javier Milei, estamos hablando de gente seria, gente de verdad, gente que no vende consignas políticas, estamos hablando de personas como Joseph Schumpeter, el economista, estamos hablando de Piero Raffa, un importante historiador de las ciencias económicas, estamos hablando de gente seria de verdad. Han tenido que pasar y tocar la obra de Marx. Incluso otros historiadores del pensamiento económico, quizás con menos rigor, han hecho alguna inmersión e incursión en su obra. Y bueno, nada, esto no era del Capital. En el Capital, obra de inevitable referencia, se habla de una lógica del capitalismo, una lógica de producción capitalista, que es la que voy a decir a continuación. Y si alguien está en contra, yo lo invito a que venga aquí y le doy todos los micrófonos para que explique lo contrario. Para Marx, en su obra El Capital, el capitalismo no es más que la lógica de producción donde un dueño, un conjunto de dueños, determinada figura que puede ser individual o socializada. ¿Por qué es socializada? Porque está también las sociedades por acciones y otras formas de estructuración del capital. O sea, hay unos dueños de determinado capital, o sea, determinado dinero, por llamarlo de alguna forma, dinero con el cual compran medios de producción. Que en medios de producción entendamos cualquier herramienta, elemento, cosa que no sea la vida humana propiamente, la capacidad humana, para producir, y por otro lado contrata, o sea, compra la fuerza de trabajo, compra la capacidad creadora de la fuerza de trabajo para apropiarse de su resultado, que es el trabajo propiamente. Después ocurre un proceso productivo que puede ser, en el sentido tradicional de la agricultura, la minería, la extracción, puede ser la industria, puede ser un servicio, cualquier cosa que genere un valor agregado, o sea, un punto final cualitativamente superior al punto inicial. Alguien empezó con un martillo, un clavo y un pedazo de madera y salió un mueble de madera. Ahí hay un valor agregado, podemos discutir cuánto, no importa, hay valor agregado. Ocurre ese proceso, al final se vende el resultado productivo, o sea, se vendió la silla que estábamos hablando, y se ingresa ese monto de dinero que se ingresa, da igual si es por un transfer móvil, si es por un crédito, lo que sea, hay un monto de dinero en algún lugar, algún cheque que el Estado va a pagar, no importa la moneda, que alguien va a pagar, que alguien pudo pagar, que pagó antes, no importa. Ese monto de dinero es superior al monto inicial, o sea, en él se incluye una ganancia. Eso podemos entender como el capital, el ciclo del capital, por tanto, la lógica del capitalismo es esa. Ojo, no se confunde nadie, porque yo acabo de mencionar ahora mismo entre las personas que te pueden pagar. Yo ponía ejemplo, dije que si te pagan por transfer móvil, muy importante, el Estado ahí, borren la palabra Estado, que eso puede ser un ruido en el sistema. En fin, alguien le compra al capitalista, dueño de los medios de producción, que contrató fuerza de trabajo, hizo un proceso productivo y vendió, alguien le compró su producción. Entonces, nos quedamos en que esa lógica repetida en todos los sectores, pues muchos sectores de la producción, ya sin importar la rama, y a la vez todos estos ciclos productivos enlazados unos con otros. Recordemos siempre que el costo de producción de alguien simplemente puede ser el precio de venta de otro, porque eso que él compró, digamos, claro, puede ser el producto final del ciclo productivo de alguien. Entonces, esa lógica, cuando se encuentra en pequeñas magnitudes y todas interrelacionadas en el todo social, eso ahí podemos hablar de una sociedad más o menos caracterizada por el capitalismo, o sea, por una lógica capitalista. ¿Por qué digo más o menos? Porque bueno, puede ser que eso exista, pero que no sea lo que determine la lógica social de la producción. En fin, eso es mucho más complejo, algo así como qué peso tiene realmente, quién es el que está arrastrando, cuál es la lógica que arrastra la producción social. Y bueno, hasta aquí es lo que se puede entender desde el punto de vista lógico y que puede servir de referente para clasificar en capitalista o no a una sociedad. Fuera de mí, lo que me costó viviéndole a la vida por ahí. Duda y paciencia excesiva, timón a la deriva y solución sin porvenir. Sáquenme de mí. Bueno, tenemos un problema hasta ahora. Con lo que hemos visto, sí, nos va quedando el capitalismo con una especie de definición, de conceptualización un poco general y sobre todo no, implicado con esto que ahí entra casi cualquier cosa. ¿Por qué digo casi cualquier cosa? Porque sobre todo después de la modernidad
básicamente como alternativa a esto, ¿qué tenemos? Es decir, ¿cuál es la alternativa? A que exista alguien o algo, pues, un ente, un conjunto de personas determinado que sea dueño de los medios de producción y que contrate fuerza de trabajo para hacer un proceso productivo. Como alternativa a esto existen muy pocos espacios, por ejemplo las cooperativas. Las cooperativas donde todos son socios y no existe la división social del trabajo al interno, o sea, todos más o menos hacen la misma actividad, se redistribuyen. Esos pequeños espacios que hasta ahora no determinan ninguna lógica social. Incluso las cooperativas las cooperativas en general, y se me fue, me acabo de tener un pequeño vacío ahí. Las cooperativas de Israel, que son algunas de las más famosas del mundo, realmente son sociedades anónimas. Si bien a lo interno, entre ellos, ¿no?, funcionan como estructura cooperativa, realmente hacia afuera son sociedades anónimas que contratan fuerza de trabajo. Pero bueno, eso es otra cuestión. Lo cierto es que en la modernidad la estructura dominante para producir es esta estructura de capital. Y es muy importante sacar de aquí cualquier etiqueta ideopolítica, cualquier consigna, cualquier matutino. Es una realidad. Capitalismo es donde un dueño de producción contrata. Un dueño de medio de producción compra medios de producción, o sea, alguien que tiene el dinero compra medios de producción y contrata fuerza de trabajo para un proceso productivo que puede ser cualquier cosa. Si nos encontramos con esa realidad, nos queda que dentro de la lógica del capitalismo, al menos dentro de esta derivada del capital, entra cualquier cosa. E incluso tenemos lo que le llamamos socialismo, y esto puede ser polémico, no importa, si uno va y revisa la obra de Lenin, que es uno de los principales, abro comillas, teóricos, cierro comillas, del socialismo, se va a encontrar una definición muy sencilla. El capitalismo es utilizar las fuerzas de producción capitalista para el bienestar social. O sea, nos encontramos con ese concepto, ese sacrosanto concepto de socialismo, va a venir a ser simplemente un tipo de capitalismo. Y no estoy hablando de un capitalismo redistributivo, porque eso es mucho más complejo y la redistribución es un concepto hasta cierto punto limitado. Estamos hablando de una realidad, utilizar el todo de producción capitalista para el bien social. Insisto, no dije redistribuir, porque utilizar el todo implica que las propias condiciones de producción haya que cambiarlas. O sea, no estoy queriendo decir que esa definición de Lenin de socialismo es vamos a explotar a todo el mundo, vamos a sacarle el sudor y después la gran riqueza vamos a redistribuirla, que eso es lo que se ha interpretado muchas veces en el socialismo. Usar el aparato de producción capitalista para el bien social empieza en las propias condiciones de producción, o sea, las garantías laborales que tiene un trabajador, la jornada laboral, las condiciones específicas, calor, alimentación, estrés, que el estrés es muy importante, presión, que es un trabajador. Entonces, esa noción de Lenin, que es la que a mí me gusta, nunca he visto nada mejor de socialismo, va por ahí, va simplemente en que esa estructura donde hay un dueño de medios de producción, hay fuerza de trabajo y hay medios de producción propiamente, se emplee de forma racional, de forma que para mejorar las condiciones de vida, ¿sí?, para un bienestar social. Es decir, podemos hablar hasta ahora entonces del capitalismo como una estructura de producción insuperable, y que la etiqueta de socialismo viene simplemente a utilizar esa estructura, insisto, en el sentido explicado aquí, esa estructura para el bien social. Cuando vemos esa cuestión tenemos un problema a la hora de definir qué es capitalismo y qué no es. Si utilizamos esta lógica, que insisto es la que es correspondiente, y lo defiendo, a la verdadera no es una cuestión exclusiva, sino que es la que uno se encuentra, no cuando ve un documental ni repite lo que dijo fulano, sino cuando uno va y lee directamente las obras, la que uno se encuentra. Si utilizamos esa tenemos un problema, y es que Cuba evidentemente es un estado abiertamente capitalista, como lo puede ser cualquier estado, porque eso que entendemos por socialismo no es más que una forma diferente de gestionar desde su propia base productiva el capitalismo. Se viene un siglo infectado, macabro y dorado. ¿Cuánto tendré que invertir en mi hijo y su sobrevivir? Ser uno mismo supone un poder de tu lado, pero sacando el oscuro es la única manera de llegar a donde ir. Sáquenme de mí la tolerancia de vivir desenchufado. Obviamente no podemos dejar todo esto hasta aquí, ¿no? Es decir, resumir de que sí, somos un capitalismo, simplemente todo socialismo es un tipo de capitalismo en última instancia. ¿Y qué hacemos con eso? Sí, desde el punto de vista de referentes políticos, de ideologías políticas, de referentes de gestión, ¿qué vamos a discutir? Bueno, yo puedo dar una opción. La primera opción sería, la única que se me ocurre ahora mismo es
¿qué tanto? Y realmente nos lleva al mismo debate, ¿qué tanto está utilizando la sociedad cubana la estructura de producción capitalista, o sea, la única dominante conocida para un bienestar social? Es decir, cuando nos preguntamos qué tan socialista es la sociedad cubana, llegamos a eso, ¿no? Es decir, qué tanto se está utilizando el aparato productivo para el bienestar social y el bienestar social desde las propias condiciones que se participa en la producción. Es decir, podemos aquí llegar a un punto de enriquecer un poco lo que había planteado Marx en El Capital, es decir, ya no entender el capitalismo solamente como esa estructura que vimos de producción, sino esa estructura empleada en determinado fin, que obviamente Marx sí lo dice, pero aquí se enriquece un poco. Vamos a entender el capitalismo, una noción clásica, como emplear esa estructura simplemente para generar, o que el fin último sea empoderar a las clases más ricas y que todo lo que haga sea realmente para seguir empoderando a esas clases más ricas, más poderosas, en fin, los que siempre han estado mejor. Y por otro lado, tener el socialismo como la misma estructura empleada para empoderar a las mayorías. Eso hace que nos quede un contraste que en última instancia el capitalismo sea producto de esa misma estructura, digamos, una sociedad de exclusión, una sociedad de falta de democracia, una sociedad de intolerancia, una sociedad de verticalidad. No estoy diciendo que los que se consideran capitalistas tienen que ser así. Estoy diciendo que podemos entender el capitalismo de ese modo y el socialismo como una sociedad que usa esa estructura para generar inclusión, para generar horizontalidad, para generar diálogos, para generar consensos que no discriminen a las minorías, obviamente, y no generen otras formas que sean, digamos, violentas, agresivas contra determinado grupo de personas. Teniendo eso, bueno, podemos mirar a Cuba y es el punto más importante de este espacio. Es decir, ya no nos queda el capitalismo y el socialismo como dos cosas ahí abstractas, fantasmagóricas, de quiénes son los que se dicen socialistas, quiénes son los que se dicen capitalistas, y vamos a fajarnos por ellos. Podemos tener un determinado prisma que nos ayude, sobre todo, a clasificar, en vez de discutir por los que se dicen una cosa y los que se dicen otra, pues esto no es un partido de fútbol, que los que se declaran un equipo son ese equipo y los que se declaran otro equipo son ese otro equipo. Y el punto de partida es al revés, es primero diferenciar quién es cada cosa y a partir de ahí juzgar. Si uno mira la realidad cubana, llegamos al punto, bueno, evidentemente tenemos esa estructura de producción capitalista. Hay un Estado, y aquí se entra a el Estado con todas las de la ley, un Estado que es el gran dueño de los medios de producción. Bueno, sí, pero es mucho más complejo que eso. Realmente el Estado, como una entidad demasiado abstracta, podemos emplear la palabra gobierno. Tenemos un gobierno que es el que de facto gestiona los medios de producción. Yo sé que la Constitución, los papeles, los manuales, las consignas y los carteles dicen que todos somos dueños de los medios de producción. Bueno, yo no recuerdo la última vez que yo decidí sobre un medio de producción, ni siquiera quien me está escuchando debe recordar cuándo fue la última vez que se decidió. O sea, que le preguntaron, ¿qué quieres que hagamos con los medios de producción? Yo recuerdo que nos han preguntado, aunque ya estaba decidido, si queríamos abrir el sector privado o no en el año 2011. Un sector privado que realmente ya estaba ahí, que ya estaba funcionando, simplemente es, vamos a legalizar lo que ya no hay quien tape, porque desde el propio surgimiento del periodo especial hubo una aparición inevitable por debajo del tapete de un pequeño sector privado con aquellas primeras Paladares que debían su nombre, creo que una novela brasileña. Me cuentan la gente que tiene un poco más allá que yo no existía, o si existía no me acuerdo de haber visto esa novela, pero por ahí va la cosa. Entonces esos pequeños negocios fueron apareciendo y bueno, fíjense, año 91, 92, 93, 2005, bueno, en fin, una pila de años después, casi 20 años después, en el año 2011, es que hay que crear un mecanismo, aquí todos de 20 en 20, un mecanismo que abra ese espacio legal para el pequeño sector privado. Eso nos preguntaron, pero ya estaba decidido, incluso nos preguntaron algo que ya sabíamos, es más, algo que era inevitable, algo que tocaba por plantilla. Es como, ¿quieres seguir viviendo? Sí, claro, queremos seguir viviendo. Después nos preguntaron por la Constitución y nos dieron a escoger, bueno, ¿qué quieres? ¿Una Constitución vieja, atrasada, chea? ¿O una Constitución que más o menos parece una Constitución normal? Evidentemente todos escogemos una Constitución que parece más o menos normal. Es decir, no recuerdo, a lo mejor alguien lo tiene, un proceso donde hemos decidido el destino del país. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo? No un proyecto de desarrollo con consigna. El proyecto de desarrollo del país está articulado alrededor del turismo, alrededor de la biotecnología, alrededor de los servicios médicos.
¿Quién nos preguntó eso? ¿Cuándo hemos decidido cuál va a ser el núcleo del proyecto de desarrollo, si es que existe este país? No lo hemos decidido. Entonces, en la práctica, de facto, el gobierno decide dónde van a ser los hoteles, dónde el gobierno, en fin, las empresas militares, dónde van a ser los hoteles, que van a cambiar de lugar. Entonces, ese señor dueño de los medios de producción es en última instancia el gobierno. O sea, el gobierno funciona como el gran señor capitalista, el gobierno y sus empresas militares como el gran señor capitalista de este capitalismo, que podemos ver si funciona en última instancia, si se emplea como socialismo o no. Vamos teniendo eso por ahí y vamos teniendo el resultado real de las condiciones de vida de los trabajadores cubanos. Quitando la leyenda negra de Mañach de que no somos unos vagos y que no trabajamos, hay unas condiciones de vida y laborales reales que son perceptibles por los trabajadores cubanos, desde el bajo salario hasta las propias condiciones, digamos, el almuerzo, algo tan sencillo como el almuerzo. Si el salario no alcanza para el almuerzo, que tampoco tengan almuerzo, pero eso no es importante. Luego del final de mes, que el salario no alcance. ¿De qué mejoría, de qué garantías sociales? O sea, no hay que meterse en muchas cosas fantasmagóricas, ni ilusorias, ni libertad de expresión. Eso no importa ahora. La gente tiene que por lo menos comer y trabajar y tener que estar viva para expresarse. Y estar vivo es poder llegar decentemente a fin de mes. Si no se puede llegar decentemente a fin de mes, tenemos un problema. No hay ese bienestar social, no hay esa garantía, lo que hay es carencia, lo que hay es escasez, lo que hay es precariedad. Tal vez no podemos hablar de esa extrema pobreza de gente que anda por la calle desnutrida como en África, pero esto no es África, esto es Cuba. Hubo una revolución hace 60 años, o sea, hay tiempo de sobra para haber resuelto el problema. Desde esta lógica, yo, bueno, no vamos a tener a una conclusión, pero creo que cada cual puede juzgar si realmente somos una sociedad socialista más allá de las consignas o no. No obstante, ya me embullé y voy a dar mi conclusión. Yo creo realmente que sí, que no, que somos una sociedad, o sea, somos lo más cercano. Ahora mismo estamos transitando hacia un capitalismo. Vamos a quitar, porque siempre la gente saca lo mismo de la violencia, los asesinatos. No estoy hablando de violencia, de asesinato, estoy hablando en el sentido, digamos, lo más económico-social posible. Cuando digo económico-social es la realidad económica de la sociedad. Desde el punto de vista de la realidad económica de la sociedad, estamos transitando cada vez hacia un mayor nivel de escasez, hacia un mayor nivel de polarización de la riqueza, o sea, de desigualdades sociales. Que no tengamos maras por ahí matándose, esos son otros problemas que se los dejamos a otras áreas y bueno, me alegro, no, qué bien, pero lo de que hay condiciones de pobreza, o sea, vamos a ser técnicos, un salario que no alcance para vivir un mes, condiciones de pobreza, que la gente invente, que la gente reciba remesa, que existan otros mecanismos extralaborales para la supervivencia, lo que hace es camuflar y un poco ayudar, no, pero esas condiciones desde el punto de vista estadístico, salario medio, que no alcance para vivir, simplemente es condiciones de pobreza, eso es una realidad. Que no hay desnutrición por las propias características culturales de la sociedad, cómo funcionamos, o sea, cómo inventamos para poder sobrevivir, que además ya hemos hablado en otros podcasts de qué es lo que significa que la gente pueda inventar para sobrevivir. Un resumito significa que se puede pagar más y que no se está haciendo, o que se podía y que no se estaba haciendo, pero bueno, voy a ver si paso por ahí el enlace de ese episodio. Eso es lo que nos dice realmente que somos, o sea, una sociedad desigual. No lo digo yo, el índice de desigualdad de Cuba no se publica. Se puede inferir, no sé qué, pero no se publica cuánto es la desigualdad de Cuba. Y bueno, ¿qué tiene de malo? Nada, que si fuera bueno estaría puesto en todos los carteles de todas las esquinas y fuera una consigna de noticiero. Y además los blogueros estos muy entusiastas del gobierno lo gritaran por todos lados y dirían, cállate la boca que mira, tenemos esta cifra. O sea, si no se usa para bien es porque no existe la cifra, eso me atrevo a decirlo, porque la cifra es negativa, no obstante, se nota cuando uno sale a la calle y mira La Habana, mira la estructura habitacional de La Habana, en fin, no voy a estar yo dando un curso ahora de cómo notar la desigualdad en Cuba, que la gente la debe notar incluso mucho mejor que yo. Entonces, en esas condiciones, atreverse a llamar el socialismo una sociedad con tanta desigualdad, con tanta mala distribución, con tantas carencias, con tantas precariedades, a mí me parece que queda solo en el plano de la consigna, y en ese sentido la palabra socialismo queda como una especie de prolongación del discurso político, porque incluso ni de imaginario, cuando se le llama socialismo a esta realidad, a este estado de cosas, simplemente se va afectando cada vez más la propia etiqueta de socialismo. Y esto es entendiendo la relación capitalismo-socialismo lo más objetivo posible. Podemos tener un segundo momento, pero yo creo que ese se va a quedar, es decir, que es el que más o menos se sitúa a muchas personas, pero ese creo que podemos dejarlo para una segunda parte de este episodio. Sáquenme de mí.
la tristeza acumulada, la distancia que me di, la intensidad sin cabeza, la falta de belleza necesaria para ti. Sáquenme de mí. Y bueno, nada, estrenando esta locación en el... es que es un nombre largo. Parque Ecológico Montebarreto, aquí sin sol. Vamos a dar por concluido este episodio. El que sigue vamos a continuar con el mismo tema, así que no se pierda un nuevo episodio de esta telenovela que parece que está buena. Yo le agradezco que haya llegado hasta el final y nos vemos. Es más, voy a tratar de publicarlo esta misma semana porque yo me quedo con ganas de seguir hablando del tema. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo. Se viene un siglo infectado, macabro y dorado. ¿Cuánto tendré que invertir en mi hijo y su sobrevivir? Ser uno mismo supone un poder de tu lado, pero sacando el oscuro es la única manera de llegar a donde ir. Sáquenme de mí la tolerancia de vivir desenchufado, el sentimiento acelerado, la infantil idea de esperar por su llamado, el trovador crucificado. Sáquenme el insisto de poeta rebuscado, el ego desubicado, la sinsentida caricia, la avaricia sin hermanos. Sáquenme. Saquen la espina de la promesa incumplida, el desespero que me apartó de tu lado. Saquen el frío que da el recuerdo que olvido, el desamparo del insufrible destino. Sáquenme. Roberto Luis, Oliver, Jean Cruz y Robertico Carcasé. Denis.